Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luís de Portugal. Él será un infante que llegó a desempeñar los cargos de condestable de Portugal y de prior de Crato, además de portar el título de duque de Beja, siendo un hombre aventurero y leal a la corona, pese a la rivalidad que mantenía con su hermano, el rey Juan III. Existía una relación de amor-odio entre ambos hermanos. Esta biografía es realizada por petición de Janet Portugal, Yare Guzmán, Diana Monroy, Andrea Díaz y Estefi. Luís de Avis y de Trastámara nació el 3 de marzo de 1506 en la ciudad de Abrantes, en Portugal. Fue hijo del rey Manuel I de Portugal y de la segunda esposa de este, la reina María de Aragón. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo Luís el cuarto de sus vástagos. El niño se convertirá en el segundo hijo varón de los monarcas portugueses. Por esta razón, nada más nacer, su padre le entregó el título de duque de Beja. Se sabe que Luís pronto se convertirá en el hijo preferido del rey Manuel I, algo que alimentó la gran rivalidad que surgió entre el infante Luís y su hermano mayor, el príncipe Juan. Ambos hermanos serían muy diferentes. El duque de Beja sería descrito como inteligente, despierto, aventurero y ambicioso, mientras que su hermano Juan era completamente lo opuesto a él, siendo descrito como un joven sombrío y despreocupado, que no mostraba demasiado interés por el mundo que le rodeaba. El infante recibió una exquisita educación, basada en literatura, filosofía, aritmética, geometría, ciencias, música y astronomía, siendo así entregada su educación a distintos tutores, como es el caso del matemático, astrónomo y geógrafo portugués Pedro Núñez, quien llegaría a sentir una verdadera admiración hacia el infante, describiéndole como un muchacho curioso que tenía interés por obtener más conocimientos, además de destacar su gran imaginación y su talento para la cosmología y la cartografía. Luís no solo mostraría interés por las ciencias, sino que también sentía una absoluta pasión por la poesía y la música, disfrutando así de la compañía de distintos artistas que solían frecuentar la corte de sus padres los reyes, con los cuales no solo mantuvo una buena amistad, sino que compartiría con ellos intereses comunes y las mismas pasiones por las artes. El duque de Beja pronto se ganaría el cariño de los miembros de la corte, siendo descrito como un joven de mente abierta, jovial, amable, culto y todo un caballero. Incluso se convirtió en uno de los miembros más populares de la familia real portuguesa, llegando a gozar del aprecio del pueblo. En el año 1521 falleció su padre, el rey Manuel I, convirtiéndose así su hermano mayor Juan en el nuevo rey de Portugal, bajo el nombre de Juan III. Se sabe que las rivalidades entre los hermanos continuaron tras sentarse su hermano mayor en el trono portugués, y el rey Juan III se negó a entregarle más títulos o cargos dentro del gobierno a su hermano pequeño. Por esta razón, Luís tan solo desempeñaría el cargo de condestable de Portugal, un cargo que le permitió ocuparse y liderar al ejército portugués, aunque siempre por detrás de la figura del rey, siendo su hermano Juan la mayor autoridad del reino. También se le acabaría entregando el cargo de prior de Crato, de la Orden de San Juan de Jerusalén, cumpliendo así con los deseos de su difunto padre, debido a que el rey Manuel I siempre había deseado que su hijo favorito ocupase tal prestigioso cargo.
En el año 1535, su primo y cuñado, el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, solicitó la ayuda de la corona portuguesa para iniciar una expedición militar contra los otomanos que estaban tomando distintas partes del Mediterráneo, como es el caso de Túnez, la cual había sido tomada por el famoso corsario otomano Barbarroja, iniciándose así la conquista de Túnez. El infante pronto mostró un gran interés por unirse a tales expediciones militares, pero su hermano, Juan III, prácticamente ignoró sus deseos, tal vez para evitar que éste ganase más popularidad con sus éxitos militares, ordenándole así permanecer en tierras portuguesas, mientras el monarca entregaba una serie de navíos y de hombres a su cuñado, el emperador. Luis no estaba dispuesto a perder tal oportunidad y decidió abandonar clandestinamente a la corte portuguesa, que se encontraba establecida en la ciudad de Évora, viajando así en secreto hasta la ciudad de Barcelona, lugar donde se reuniría con su cuñado el emperador. Cuando Juan III se enteró de lo que había hecho su hermano, rápidamente envió una serie de hombres para que se convirtiesen en la sombra del duque de Villa, los cuales tenían la misión de velar por la seguridad del infante y de obedecerlo como si se tratase del mismísimo rey de Portugal. Luis logró participar activamente en la conquista de Túnez, estando presente en una de las batallas navales más importantes de su época, ya que el bando cristiano contó con el apoyo de importantes almirantes y navíos, como es el caso del galeón portugués conocido como Botafogo, que era el buque de guerra más poderoso de su tiempo, ganando un gran prestigio al ser el buque que rompió las cadenas que defendían el puerto de la Goleta, abriéndose una brecha por la que pudo acceder el bando cristiano y tomar posteriormente Túnez. El emperador Carlos se mostraría muy satisfecho con la labor del infante Luis durante la conquista de Túnez, además de que se sabe de que dicho gobernante sentía un gran afecto hacia su cuñado y primo, así que pensó en entregarle a Luis el cargo de gobernador de Milán, debido a que el duque Francisco II Sforza había fallecido sin hijos, pero aquel nombramiento no sería bien aceptado por el hermano mayor del infante, el rey Juan III, así que para evitar disputas familiares, finalmente el emperador Carlos decidió entregar el cargo de gobernador de Milán al príncipe Antonio de Leiva, quien había desempeñado una exitosa carrera militar durante las guerras italianas. Pese a la gran rivalidad que existía entre ambos hermanos, se sabe que el infante Luis y el rey Juan III sentían cierto aprecio el uno hacia el otro, existía una relación de amor-odio entre ellos. Pese a que su hermano el rey se negó a entregarle cargos y honores, se sabe que el duque de Villa siempre fue muy leal a su hermano, aceptando todas y cada una de sus decisiones. Incluso en una ocasión, el rey Juan III reconoció ante los presentes que nunca le pediría nada a sus hermanos los infantes, debido a que Luis haría todo lo que el monarca le pidiese y no se negaría a nada. En cambio, el resto de sus hermanos se negarían a casi todo lo que el gobernante les pidiese. Luis no solo destacaría por ser muy servicial con la corona portuguesa, sino que también fue un hombre muy piadoso y comprometido con la Iglesia, llegando a ser el fundador de una serie de conventos y de monasterios tanto en Portugal como en España. Pese a ser un hombre muy popular, el infante prefería vivir alejado de la corte portuguesa, viviendo así entre la ciudad de Lisboa y el municipio de Salvaterra de Magos, pasando gran parte del año en dicha población, donde llegó a poseer su propio palacio.
También logró tener bajo su poder un gran número de propiedades, terrenos y villas, las cuales recibió por parte de su fallecido padre, el rey Manuel I de Portugal. El duque de Bella siempre gozó una gran popularidad dentro de la corte portuguesa. Incluso muchos le verían como el monarca ideal, al ser un hombre valiente, aventurero, caballeroso, ingenioso y muy inteligente. Por esta razón, algunos miembros del gobierno pensaron que él sería el candidato ideal para casarse con su sobrina, la infanta María Manuela de Portugal, ya que Luis había sido visto en ciertas ocasiones como el heredero de la corona portuguesa hasta el nacimiento de sus sobrinos varones. Sus sobrinos mayores, los príncipes Alfonso, Manuel y Felipe, murieron durante la infancia y todo apuntaba a que su otro sobrino, el príncipe Juan Manuel, también moriría pronto ante los problemas de salud que éste presentaba. Así que el matrimonio con su sobrina María Manuela podría asegurar la sucesión de la corona portuguesa si su sobrino, el príncipe Juan Manuel, moría prematuramente. Pero esta idea fue rápidamente descartada por el rey Juan III, quien se negaba a haber sentado a su hermano Luis en el trono portugués. Por esta razón, la infanta María Manuela se acabaría casando con el príncipe de Asturias Felipe, el futuro rey Felipe II de España, convirtiéndose así en la primera esposa del monarca español. Como prior de la Orden de San Juan de Jerusalén, Luis no podía casarse y tenía que llevar una vida entregada a la religión, pero pese a tales condiciones, tanto la corona portuguesa como la española sí llegaron a barajar para él algún compromiso matrimonial, tal vez con la intención de establecer alguna alianza importante con otro reino o estado, pero ninguno de estos casamientos se llegaron a celebrar. En una ocasión se planteó un posible casamiento con la princesa Eduvigis Jagellon, hija del rey Segismundo I de Polonia. Otra candidata sería la princesa Cristina de Dinamarca, hija del rey Cristian II de Dinamarca, un casamiento que había sido ideado por su cuñado, el emperador Carlos V, cuando éste quiso nombrar a Luis como el nuevo gobernante de Milán, debido a que la princesa Cristina había enviudado de su primer marido, el duque Francisco II Sforza. Durante su juventud también se barajó un posible casamiento con algunas de las hijas del rey Francisco I de Francia. Incluso se habló seriamente de un compromiso con su prima, la princesa María, la futura reina María I de Inglaterra, la cual se acabaría convirtiendo en la segunda esposa del rey Felipe II de España. Con motivo de estrechar los lazos entre la casa Avis, también se pensó en casar al infante con su sobrina, la infanta María de Portugal, que era la hija mayor de su hermano el infante Eduardo. Pero estos planes de boda tampoco llegarían a nada, y dicha infanta se acabaría convirtiendo en duquesa consorte de Parma y de Plasencia. Durante una de sus estancias en la ciudad de Évora, que era el lugar donde solía estar asentada la corte portuguesa, el infante acabaría conociendo a una mujer llamada Violante Gómez, más conocida como la Pelícana. Esta pertenecía a la baja nobleza portuguesa de Évora y era de origen judío, pero pese a ser obligada a convertirse en cristiana, siempre sufriría rechazo de la sociedad de su tiempo. Se desconoce cuándo surgió exactamente esta relación, pero ambos iniciaron un romance secreto que realmente sería un secreto a voces, conviviendo como si fuesen un matrimonio. En el año 1531, la pareja tuvo un hijo llamado Antonio,
aunque según algunas versiones, Luis y Violante llegaron a tener 2 hijos más entre los años 1536 y 1540, aunque tan solo su hijo mayor Antonio sería el que pasaría a la historia. El duque de Bella estaba realmente deseoso de casarse con Violante y legitimar hacia los hijos que había tenido junto a esta, pero su hermano, el rey Juan III, se negó en rotundo, ya que si el monarca moría sin hijos, la corona portuguesa podría ser heredada por su sobrino Antonio, negándose a la idea de que el trono luso fuese ocupado por un bastardo de sangre judía. Según los rumores de la época, Luis se acabaría casando en secreto con Violante en la ciudad de Évora, siendo celebrada esta boda con la intención de legitimar a sus hijos, aunque tal unión carecía de validez ante la corona portuguesa. El infante empezó a sufrir de serios problemas de salud hacia sus últimos meses de vida, algo que le obligó a abandonar el palacio que poseía en Salvaterra de Magos para trasladarse a una de las propiedades que poseía en Marvila, en Lisboa, lugar donde acabará encontrando la muerte el 27 de noviembre de 1555, a los 49 años de edad. La muerte del duque de Bella sería muy sentida tanto por la corte como por el pueblo portugués, celebrándose por ello un gran funeral donde muchas personas lloraron su muerte, siendo enterrado durante una grandiosa ceremonia en el monasterio de los Jerónimos de Belén, en Lisboa. Tras su muerte, su esposa Violante se hizo monja, dedicando el resto de su vida a la religión, mientras que su hijo Antonio seguiría los pasos del fallecido infante y fue nombrado también como prior decreto de la Orden de San Juan de Jerusalén, además de que éste acabaría pasando a la historia como uno de los pretendientes de la corona portuguesa, ya que reclamó el trono portugués cuando su tío, el rey Enrique I, falleció sin descendencia, debido a que dicho monarca era cardenal, disputándose así la corona portuguesa con su primo, el rey Felipe II de España. Pero finalmente, Antonio Prior de Crato acabaría perdiendo dicho conflicto, algo que provocó que el reino de Portugal acabase formando parte de la corona española hasta el año 1640. Luis es a día de hoy un infante un tanto desconocido que apenas es recordado por la historia, pese a haber sido uno de los miembros más populares de la familia real portuguesa. Él no solo fue el hijo favorito del rey Manuel I, sino que sería un infante admirado por su valentía, su caballerosidad y su intelecto, además de ser visto como un hombre aventurero que no dudó en participar en la conquista de Túnez, donde ganaría aún más popularidad y la admiración de su cuñado, el emperador Carlos V. Luis fue un hombre muy comprometido con la Iglesia portuguesa, llegando a fundar distintos conventos y monasterios que aún se conservan a día de hoy, aparte de desempeñar el cargo de prior de Crato, uno de los cargos religiosos más prestigiosos que había por aquel entonces en tierras portuguesas. Pero pese a ser miembro de dicha orden religiosa, él llegó a tener varios hijos junto a su amante Violante Gómez, siendo recordado especialmente su hijo Antonio como el pretendiente de la corona portuguesa. Pese a que en cierto momento de su vida se mostró como un hombre aventurero, ambicioso y un tanto rebelde, Luis es recordado por ser muy leal a la corona portuguesa y a su hermano, el rey Juan III, pese a la relación de amor-odio que existía entre los hermanos, siendo visto el duque de Bella como un gran rival por su hermano el rey. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luis de Portugal. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también.
Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Daniel Martins, Liliana Mendoza, Luis Carlos Mota, Shirley Lisinka Rivera, Silvia Cristina Monroy y Gonzalo Vázquez. Y con esto me despido. Hasta la próxima.